Mi vida cotidiana he hecho unas oraciones muy particulares. Yo he orado para que Dios me dé plata, me dé dinero, me dé pesos, porque quiero hacer su obra. Y oro a veces para que Dios me dé plata. Pero yo quiero preguntarle a Ricardo Obregón. Ricardo, ¿es bueno? ¿Debo pedirle plata a Dios? ¿Usted qué considera? Buenos días, Henry. Buenos días a todos los oyentes de Esperanza Colombia Radio en esta mañana. Bueno, una de las lecciones que he aprendido con la Biblia, y hoy precisamente me traje mi Biblia aquí en la mano porque vamos a estar leyendo algunas cosas, es que Dios, aunque sí está muy dispuesto a darnos recursos, a darnos dinero, Dios no quiere que le pidamos dinero directamente, sino otro tipo de cosas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, en esta mañana, porque y vamos a abrir precisamente la Biblia porque de ahí vamos a extraer las enseñanzas y particularmente de Mateo 25 para que nos podamos dar cuenta que Dios es un Dios que está muy dispuesto a darnos, pero sobre todo es un Dios que desea que nosotros crezcamos, que nosotros nos desarrollamos. Hay un dicho que dice popularmente, no les des pescado, sino enseñarles a pescar. Y Dios es un Dios así, que está buscando que nosotros aprendamos a pescar más allá de darnos el pescado. Ricardo, y este tema es muy importante porque nosotros lo hemos hecho. Y yo por eso le digo, he pedido directamente dinero al Señor. Mm, pero vamos a pensar un poco si realmente debemos enfocarnos en pedir el dinero o qué debemos hacer para que ese dinero llegue a nosotros y podamos nosotros cumplir una verdadera misión cristiana. Muy bien, yo quiero, de pronto, si alguno quiere estudiar conmigo aquí Mateo 25, vamos a leer del versículo 14 en adelante. En Mateo 25 nosotros encontramos lo que se conoce como la parábola de los talentos. Y esta parábola tiene un factor muy interesante que a mí me llamó la atención después de estudiarla varias veces. Y es que es un discurso que nuestro Señor Jesucristo pronuncia desde Mateo 24. Mateo 24 en el mundo cristiano se conoce como ese capítulo en donde están las señales del tiempo del fin. Y casi todas las denominaciones y casi todos los expertos en Biblia están de acuerdo que Mateo 24 fue dado en un contexto para que nosotros estuviésemos pendientes, sepamos lo que va a suceder al final del tiempo, al final de la historia de la humanidad. Sin embargo, este discurso se traslada y se proyecta hasta Mateo 25, es decir, lo que está en Mateo 25 hace parte de lo que nosotros encontramos en Mateo 24. ¿Qué sucede? En Mateo 24 nosotros encontramos algunas parábolas en donde nuestro Señor Jesucristo nos presenta cuál va a ser la situación de la humanidad y particularmente del pueblo cristiano en el tiempo del fin. Y es interesante que, Mateo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes, pero en Mateo 25, 14 encontramos lo que se conoce como la parábola de los talentos. Y me llamó mucho la atención porque eso implica que la humanidad al final de la historia se va a encontrar en una situación en donde no va a saber ser un buen mayordomo, no va a saber practicar una buena mayordomía. Y por eso nos dejó nuestro Señor Jesucristo esta parábola, para que nosotros seamos conscientes de la importancia de hacer una buena gestión de lo que Dios nos presenta y de paso responder esta pregunta que Henry hoy nos está planteando. O sea, que yo debo pedirle a Dios dinero, y la respuesta la vamos a encontrar en Mateo 25. Dice Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a aprender de la Biblia es que Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, absolutamente todo. Y Dios nunca nos va a dar tan poco que nosotros no podamos subsistir en este mundo. Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Tal vez, y como lo dice el versículo 15, Dios a cada uno le va a dar según su propia capacidad. Vamos a leerlo. Dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Cuando yo leí este texto y empecé a entender que Dios nos da a cada uno según nuestra capacidad, entendí que no está bien decirle, Señor, dame más dinero. Porque Dios sabe y entiende
que si me da más dinero no está dentro de mi capacidad. Dios en su sabiduría, en su benevolencia, siempre me va a dar a mí exactamente lo que yo soy capaz de administrar. Nunca me va a dar más. ¿Por qué? Porque el dinero es un multiplicador de lo que yo ya soy. Si yo soy feliz, tener más dinero me va a hacer más feliz, pero si yo soy infeliz, si yo soy una mala persona, el dinero lo que va a hacer es darme más infelicidad y me va a volver una peor persona. Si yo tengo vicios, el dinero lo que va a lograr es que yo tenga muchos más vicios. Entonces, por eso Dios siempre nos va a dar exactamente lo que nosotros podemos administrar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entonces aprender a hacer? La misma parábola nos responde, a uno les dio 5, a otros les dio 2, a otros les dio 1. Es decir, lo que yo tengo que empezar a aprender es a gestionar los recursos que Dios me da. Y de hecho me adelanto aquí un poquito al versículo 23, cuando Dios le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y nosotros tenemos que empezar a aprender que el que es fiel en lo poco, también en lo más va a ser fiel. Si yo soy fiel administrándolo poquito, voy a ser fiel administrándolo mucho. No le pida a Dios mucho dinero. Más bien pídale a Dios que le enseñe a ser un buen mayordomo, un buen siervo administrándolo poquito, para que cuando llegue lo bastante, para que cuando llegue lo mucho, podamos hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar nuestra capacidad, aumentar nuestras habilidades, aumentar nuestros talentos. Y se ha dicho de paso, justo leía en Palabras de Vida del gran maestro de la escritora Ellen White, donde habla bastante sobre esta parábola. Y ella comenta acerca de la parábola, Dios siempre nos ha dado lo que necesitamos, pero es nuestra responsabilidad y nuestra obligación coger lo que nos ha dado y empezarlo a usar. Y cuando lo usamos, se multiplica. Y esto en el mundo de los negocios no es un secreto. Una de las primeras cosas que yo tuve que aprender cuando estuve con mis mentores y ese tipo de cosas, ellos trabajan mucho en el área de los negocios, es que yo tengo que empezar a desarrollar mis habilidades para multiplicarlas. Si yo soy bueno por decir algo hablando en público, yo hace unos años no lo era, se ha dicho de paso. Ya hace unos años pues no era precisamente el más elocuente a la hora de hablar, no era precisamente suelto, era más bien tímido, era los que me paraba ya con los brazos juntos. Recuerdo incluso por ahí algunas fotografías en donde estoy hablando en público y estoy pues con los hombros recogidos, los brazos, y cogía yo el micrófono y no me movía en todo el discurso. Hoy en día, pues, los que me conocen saben que me muevo bastante, pero fue una habilidad que desarrollé, porque yo alguna vez le dije al Señor, yo quiero hacerlo bien, yo quiero expresarme bien en público, yo quiero que las personas cuando me escuchen hablar sientan que eres tú quien les está hablando y que pueden sentirse cercanos, que pueden aprender. Señora, enséñame a desarrollar ese tacto para poder coger eso que es difícil y ponerlo en términos sencillos para que las personas puedan entenderlo. Y el Señor responde a estas oraciones, pero ¿cómo? Con la práctica, exponiéndonos, haciendo. Dios, y me gusta este concepto de fe y obras. La fe implica obras, porque si yo puedo decir, Señor, dame ciertas habilidades, pero si yo no me expongo para hacerlo, no lo intento, no lo voy a lograr. Y por eso la parábola nos dice, Dios le da a cada uno según su propia capacidad. Entonces, yo quiero preguntar a todas las personas que nos están escuchando, ¿será que lo que estoy haciendo yo en estos momentos me está exponiendo, me está poniendo en una situación donde puedo aumentar mi capacidad, donde yo puedo lograr más cosas? Y fíjense que estas cosas son para el servicio también de Dios. Algunos cuestionamos que hay ciertas cosas que no se debiesen desarrollar porque pueden ser una tentación. Y particularmente aquí en esto de la riqueza, el dinero, la prosperidad, por lo general entra en esa discusión. No, yo no tengo que pedirle a Dios prosperidad, no tengo que exponerme demasiado porque es que eso puede ser una tentación para mí y pues me puede hacer perder. Pero si yo estoy de la mano de Dios, si yo estoy haciendo las cosas para Dios y yo me estoy convirtiendo en un canal de bendición, estoy haciendo que mis capacidades sean mayores, Dios como buen inversionista, porque finalmente lo que uno ve aquí en todo lo que en esta parábola es que Dios es ese inversionista que está tratando de buscar una buena empresa para poder hacer prosperar todo lo que Él quiere. Dios es el dueño de todo. Entonces, cuando dice, ok, este hombre, esta mujer se está gestionando de una manera que está aumentando sus capacidades y me puede hacer prosperar, me puede multiplicar lo que yo le estoy dando, entonces es un buen negocio. Y si cuando uno sigue leyendo, dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció
con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahí está claro. Nosotros tenemos que empezar a multiplicar lo que Dios nos da. Dios nos da exactamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Multiplicar lo que Dios nos dio. Si yo soy bueno haciendo algo tan simple como entablar contacto con las personas, bueno, ¿por qué no entonces hago otra? A partir de allí, ejercitando esto, yo puedo hacer más cosas, puedo multiplicar esos talentos. Y hablando ya particularmente del mundo de los negocios, sí. Si alguien es bueno vendiendo, ¿por qué no intenta, por ejemplo, empezar a aprender un poco de lo que es las finanzas como tal? O, por ejemplo, aprender de contabilidad o aprender de gestión. Aprender de liderazgo, aprender de control de equipos o gestión de equipos, de recursos humanos, o por qué no aprender otro tipo de áreas que me pueden a mí desarrollar. Y de hecho, cuando una persona se me acerca y me dice, hermano, ¿qué puedo hacer para aumentar mi salario, para subir en la empresa, para hacer este tipo de cosas? Es simplemente aprender más habilidades, más capacidades, aumentar mi capacidad y que yo pueda aprender a hacer más cosas que aumenten mi valor intrínseco. Entonces, así voy a lograr que pues, en este mundo terrenal pueda yo ascender en un cargo, que pueda yo tener una empresa y pueda hacer muchas más cosas, multiplicar los talentos que yo ya tengo. Entonces, teniendo esto en mente, dice el versículo 17, asimismo el que había recibido 2 también ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y aquí hay algo importante que nosotros debemos aprender y que debemos resaltar. Si Dios le hubiese dado que recibió un solo talento, le hubiese dado 5, hubiera hecho exactamente lo mismo. Los hubiera enterrado. Por eso Dios nos da a cada uno según nuestra propia capacidad. Tenemos que aprender que si Dios nos da más, es porque nosotros no somos capaces de administrar más. Y en esos días conversaba con alguien y decía, hermano, pero es que yo aprendí que Dios no quiere que yo prospere. Yo decía, pero eso va en contra de la Biblia. La Biblia me dice todo lo contrario. La Biblia me dice que Dios quiere que yo sea prosperado, que se multiplique mis habilidades, que pueda lograr más cosas, que intente más cosas, que me desarrolle más. El pensar que Dios no quiere que nos desarrollemos es antibíblico. Porque ahora no estoy hablando solamente aquí a nivel de riqueza. Estoy hablando en todos los aspectos de la vida, a un nivel integral. Así que esto no es bíblico. Lo que este hermano me estaba diciendo es, no, yo lo que estoy haciendo es cogiendo ese único talento que Dios me dio y lo estoy enterrando. No lo estoy desarrollando. Yo estoy seguro que si este hombre de un solo talento lo hubiera multiplicado, Dios también le hubiera dicho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque así es como funciona Dios. Dios es el gran inversionista que está buscando a alguien que le pueda multiplicar lo que Él nos quiere dar. Y así como funcionan los negocios. Y por eso entonces dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y eso básicamente sigue diciendo lo mismo de ahí en adelante hasta que se encuentre con el que tiene un solo talento. Y el punto que quiero resaltar a esta hora es lo siguiente. Yo tengo que aprender a gestionar lo poquito para poder crecer, para que el Señor me pueda dar más. Yo si yo le pido a Dios, Señor, dame dinero, dame riqueza, lo más probable es que el Señor no me va a responder esa oración de la manera en que yo quiero. Y Dios lo que va a tratar de hacer es ponerme en situaciones en donde yo tengo que desarrollar mis habilidades, mis capacidades para poder administrar más, en donde pueda yo crecer, en donde me exija eso poquito administrar más. Y por ejemplo, si alguno que nos está escuchando tiene un negocio, alguien me decía, hermano, y entonces está bien que yo pida un préstamo para hacer un negocio. Entonces le decía yo, bueno, a nivel de negocios es una costumbre que se suele practicar. Sin embargo, si yo sigo el principio bíblico, ¿qué tal si más bien eso poquito que yo tengo lo aprendo a administrar y aprendo a gestionar esta pequeña empresa con pocos recursos? Y esto me va a ayudar a mí a optimizar mucho más procesos, a hacer las cosas mucho más medidas, me va a ayudar a entender cómo funciona todo con detalle, a hacer lo que hace básicamente un ingeniero industrial, a optimizar todos los procesos de forma que todo funcione de la mejor manera posible.
Y esto, cuando llegue el momento de prosperidad, pues simplemente lo único que voy a hacer es escalarlo. Y va a ser mucho más óptimo y el retorno va a ser mucho más grande. Así que fíjense, un principio tan básico que se encuentra en la Biblia me puede a mí dar el éxito de formas que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, no se preocupe por comenzar pequeño. De hecho, Dios quiere que comencemos pequeño. Porque cuando aprendemos a gestionar en lo poquito, también aprendemos a gestionar en lo más. Y cuando lleguen los momentos de prosperidad, si yo soy de la mano de Dios, no me va a afectar porque ya he aprendido a gestionarme, a gestionar mis emociones, a gestionar mi mentalidad, a gestionar todo lo que soy, a gestionar todas mis capacidades en la limitación. Y si, por ejemplo, la empresa está prosperando y de repente nos cae como la crisis de 2020, donde todo el mundo tuvo que cerrar, yo ya aprendí a gestionar en escasez. El mismo apóstol Pablo también en Filipenses 4:12 creo que se lo dice, se me escapa ahorita la cita. Dice, he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Así que si yo estoy en abundancia y de pronto llega un momento de escasez, porque esto es como la historia de José, pueden haber años de prosperidad, puede haber años de escasez. Entonces yo tengo que aprender a gestionar ese tipo de cosas, tengo que aprender todo este tipo a manejar estas situaciones. Y cuando lo logro, el Señor bendice en gran manera. Pues Ricardo, muchas gracias realmente por esta ponencia, porque fue realmente una ponencia que nos abrió un poco los paradigmas a entender nuestra postura y nuestra posición mejor en cuanto al dinero. Y una palabra final para animar a los oyentes para ir en este camino. No se trata de pedir dinero, se trata de pedir sabiduría y pedir que el Espíritu Santo nos ayude a generar realmente una riqueza que tenga propósito para salvar vidas, ¿verdad? Una invitación especial a los oyentes para concluir. Bueno, no tengan miedo, no se desanime, siga adelante, Dios quiere bendecirlo. Si lo ha puesto en una situación de crisis, es porque, así como en la historia de José, que de pronto algún día lo hablaremos en más detalle, Dios lo está poniendo en una situación difícil para que pueda desarrollar sus capacidades y habilidades para el futuro. Muchas gracias, Ricardo, y como lo digo siempre, dejamos en puntos suspensivos la conversación y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias por este tema, Ricardo, un feliz día para usted, para su familia. Feliz día, bendiciones, hasta luego.